¿Listo? ¿Están viéndolo así? ¿Sin problemas? Bien, ahora vamos a ver entonces el tema de pensamiento, lenguaje y el tema de la inteligencia. Es el tema que corresponde el día de hoy. Vamos a, entonces, pues la siguiente es, ¿qué actividades estimulan el pensamiento? Bueno, hay evidentemente actividades que de lectura, etcétera. ¿Se escucha bien? Sí. Hola, Por nada, favor, no, ya. Ese es por un nuevo favor, juego. Mira, esto, por un cierre. favor, Mira. los que tienen su micro prendido, que No, hacen no, no. interferencia, por favor apaguen para que los demás puedan escuchar la clase, ¿ya? Ya, gracias. Entonces, tenemos ahí varias actividades. Vamos a ver entonces todo lo que se refiere a la definición, las funciones, la creatividad y el desarrollo de la creatividad, lo que se refiere al pensamiento, y luego la adquisición y desarrollo del lenguaje. Y luego vamos a ver el tema de la inteligencia, lo que es su definición, las teorías clásicas y las teorías contemporáneas. Bueno, el pensamiento es una cadena de respuestas simbólicas que nos permiten formar ideas y juicios, por un lado, y por otro lado, nos permiten resolver problemas y tomar decisiones, ¿no? Esto está vinculado con las dos funciones del pensamiento, que son la función representacional y la función simbólica. Entonces, la función representacional, como su nombre lo indica, respecto a la función representacional, está representando la realidad, representando el mundo en que nos desenvolvemos. Simbólica porque está trabajando con símbolos, todo en donde nos insertamos es un universo simbólico, trabajamos con símbolos. Nuestro universo es simbólico. Entonces, por eso es que tiene esos dos nombres. Y la función elaborativa. La función elaborativa implica, a su vez, dos subfunciones que son la de formación de conceptos y la de solución de problemas. Eso es lo que elabora el pensamiento. ¿Eh? Formación de conceptos y solución de problemas. Bien, y vamos a ver cada uno de ellos, en qué consiste. Ya, tenemos en primer lugar la función representacional o simbólica. El pensamiento reemplaza los objetos de la realidad, ¿no? Usando ¿qué cosa? Imágenes, signos y símbolos, ¿no? El signo lingüístico es una representación de la realidad a través de una palabra. Esa palabra sustituye la realidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver un objeto cualquiera. Para un español el significante, o sea, la palabra que lo representaría sería árbol, ¿no? Para un italiano sería albero. Para un portugués sería árbol. Para un francés sería arb. Y para un inglés sería tree, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Bien. Entonces hay diferentes actividades representacionales de la función simbólica, muchas formas a través de las cuales podemos representarnos la realidad, ¿no? Entonces, Piaget señaló cuáles eran esas formas de representarse la realidad.
Ya. Entonces tenemos, en primer lugar, está la imitación diferida, ¿no? La imitación diferida quiere decir que no se da al mismo momento, sino que al poco de haberse realizado, por haberse producido, el niño va a repetir la acción que ha visto de sus padres o un modelo adulto, ¿no? Por eso dice diferido, quiere decir que no se da al instante, sino se da después de que sucedió. Por ejemplo, el niño ve que el papá está observando su celular, el niño va a coger también el celular y también lo va a observar, ¿no? Bien, pero otra forma también es el juego simbólico. El juego simbólico ya significa que yo juego a como si yo fuera tal o cual personaje, ¿no? Entonces simbolizo, trabajo con símbolos, ¿no? Por ejemplo, cojo esta caja, sí, lo convierto yo en mi barco. Cojo otro objeto que me va a servir de larga vista, ¿no? Puedo también usar un sombrero, etcétera, y yo digo, soy un pirata que está en su barco, ¿no? ¿Qué he hecho? He convertido los objetos, ¿no? De la realidad en eh, símbolos, ¿no? De tal manera que estoy representando como si yo fuera un pirata, ¿no? Y podría representar, bueno, que soy médico, que soy enfermera, que soy policía, que soy militar, que soy, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, juego a como si fuera tal o cual personaje. O sea, somos diferentes roles, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos em, la segunda forma de representación de la realidad y tenemos la em, siguiente forma que es la imagen gráfica. El niño puede representarse la realidad realizando un dibujo, ¿no? El dibujo evidentemente está lejos de parecerse a la realidad, ¿no? El niño, para él, lo que ha dibujado es su papá, su familia, él mismo se puede dibujar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el niño se representa en la realidad de esa manera, ¿no? Puede ser, ya hay unos garabatos, pero esos garabatos pueden significar que es su casita, etcétera. Bien. Vamos luego a la siguiente forma de representarse la realidad, que es la imagen mental. Ya el niño aquí ya no dibuja, etcétera, sino ya tiene en su mente, ¿no?, la representación de un animal, de una acción, de una secuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente está la forma, ¿no?, más eh, elaborada de representarse la realidad, que es el lenguaje, ¿no? Porque con el lenguaje tú puedes estar en diferentes tiempos, lugares, etcétera, etcétera. Entonces, son diferentes formas de representarse la realidad. Luego tenemos la función elaborativa, que ya hemos dicho que es lo que elabora el pensamiento. El pensamiento elabora conceptos, forma conceptos y elabora solución de problemas, ¿no? Veamos primero la formación de conceptos. Entonces, para poder almacenar una gran cantidad de imágenes que nosotros percibimos día a día, vamos a agrupar los objetos de acuerdo a sus características comunes, ¿no? Y formamos entonces grupos, formamos clases para representarnos las clases de objetos o de sucesos. A estos grupos se les llama conceptos, ¿no? Conceptos. Entonces, por ejemplo, las figuras geométricas, vamos a agrupar algunos en cuadrados, en triángulos, en círculos, ¿no? Bien, entonces la manera de formar los conceptos es por abstracción. Quiere decir que nosotros temporalmente separamos de la realidad
un objeto y lo llevamos a nuestra mente y partimos de la observación de los objetos, ¿no? Esto se llama extensión, observación de los objetos, ¿ya? Observación de los objetos. Luego de observar los objetos, pasamos a identificar las características que son comunes, que son esenciales, que son más importantes, más relevantes de esos objetos. Esto sería la intención. Y finalmente los sintetizamos, los atributos, o sea, las características, en una palabra, ¿ya? Que sería un concepto, ¿no? Por ejemplo, la palabra cuadrado, triángulo, círculo, etc. Esta es la función elaborativa. Ya. La otra parte de la función elaborativa, lo otro que elabora el pensamiento es solución de problemas. Entonces, vamos a encontrar que nosotros tenemos un pensamiento dirigido a la solución de problemas. Pensamiento dirigido a la solución de problemas. Bueno, la solución de problemas empieza cuando se inicia cuando uno se plantea un objetivo, ¿no? Pero, lógico, antes de plantearte un objetivo, tienes que haber definido el problema, y tienes que haber definido bien el problema, ¿no? Para saber qué objetivo te vas a trazar. Y para poder definir bien un problema, tienes que darte cuenta que existe un problema, ¿no? Tienes que tomar conciencia que hay un problema, por ejemplo, no aprendo matemática, ¿no? Lo otro es la definición de problema, es, por ejemplo, hay tales partes de matemática que no los asimilo tan fácilmente. Entonces comienzo a plantearme, ¿qué cosa? Un objetivo, ¿no? Un objetivo para la solución de este problema. Luego de tomar un objetivo, pasamos a la etapa de toma de decisión. Para ello yo voy a hacer una elección. Voy a elegir entre varias alternativas que hay para solucionar mi problema. Es, por ejemplo, el que no conozco determinados procesos matemáticos, ¿no? Entonces, tenemos eso. Y lo otro es que finalmente cuando ya he tomado una decisión, se ha elegido de una de las alternativas, tengo que ir a la solución del problema mismo, tengo que lograr poner en práctica esa elección que he tomado, ¿no? Bien, entonces es el proceso para solucionar los problemas. Entonces habrá varias estrategias para solucionar los problemas. Tenemos el ensayo-error, tenemos la recuperación de la información y tenemos el algoritmo, ¿no? ¿Ya? Bien. ¿Cómo es la estrategia de solución de problemas por ensayo-error? Es cuando no hay un plan definido. No tienes un plan para solucionar el problema. No hay ese plan. Y entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a estar ensayando. Vas a estar probando si resulta o no. Por ejemplo, de colocar determinadas piezas en un rompecabezas, como se ve en la figura. Pero podría ser también utilizar una llave en una puerta. ¿Cuál de estas llaves abrirá la puerta? ¿No? Entonces, hay situaciones donde tú no tienes un plan y tienes que emplear el ensayo y error. Por ejemplo, de repente tu primera pareja
fue por ensayo y error. De repente, ¿no? Pero ya la segunda pareja no va a ser por ensayo y error. La tercera tampoco, no va a estar de ensayo y error toda tu vida, ¿no? Ya vas a recuperar las lecciones que has sacado anteriormente. O por ejemplo, que te has equivocado pues en algo de tu profesión, ¿no? No, la primera vez no sabías cómo solucionarlo y por ensayo y error lo lograste. Pero todo el tiempo no vas a estar ensayo y error. Tienes que recuperar la información. Y esa es la segunda estrategia, recuperar la información. ¿Qué significa eso? De que tú vas a recuperar la experiencia anterior y la vas a repetir. Por ejemplo, ¿qué rutas voy a tomar para lograr superar el problema de que hay un tráfico que está muy congestionado? ¿Cómo lo hice la vez pasada? Tomé esta ruta. Con esta ruta yo pude solucionar el problema del atasco que se produce cuando está muy congestionado, ¿no? ¿Cómo arreglé la vez pasada la licuadora? Moví este botón y se arregló la licuadora. ¿Cómo arreglé la vez pasada mi celular? Moví esto y se solucionó, ¿no? Entonces tomas en cuenta la experiencia anterior. La tercera estrategia de solución de problemas es el algoritmo, ¿no? Su nombre te lo está diciendo, algoritmo. Algún ritmo tienes que bailar. Según el caso, según los trabajos, tú vas a adoptar, ¿no?, de manera sistemática una serie de pasos, una secuencia de pasos para solucionar un problema. Por ejemplo, tengo un problema matemático, entonces voy a seguir paso a paso la aplicación de una fórmula, ¿no? Ya. Por ejemplo, ¿cómo lo solucionó la vez pasada? El profesor este problema matemático lo solucionó de esta manera, ¿no? Eh, y vuelves a repetir, ¿no? Vuelves a repetir. Eh, ¿Qué pasos habría que tomar? ¿Qué secuencia de pasos debería de darse para atender a un paciente en un hospital? ¿Qué pasos tendría que seguir para seguir una emergencia? ¿Qué secuencia de pasos debería de darse para, por ejemplo, elaborar un producto? ¿Qué secuencia de pasos, por ejemplo, para lograr fabricar el panetón san marino, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Ese es un algoritmo, es una secuencia de pasos que debes tomar. Bien, pero la heurística es una estrategia de solución del problema que busca una solución rápida, práctica, creativa. ¿No? Por ejemplo, ahí puedo caer en el prejuicio, ¿no? Los productos más conocidos son los mejores. Los productos más caros seguramente, posiblemente sean los mejores, ¿no? Entonces, busco lograr una solución más práctica y más creativa frente a un problema. Y ahí no importa, ¿no? Si yo soy prejuicioso, la cosa es que yo lo logro conseguir. Bien. Y la creatividad. ¿Podríamos nosotros unir todos los puntitos con unas cuantas líneas? ¿Podríamos?
no se puede. Con la menor cantidad de líneas podremos unir todos estos puntos. Para eso hay que tener creatividad. No podemos estar limitados a un solo plano, porque si no, no lo solucionamos. Entonces ensayen poner una línea, luego otra línea, luego otra línea. A ver, ¿logran unir todos los puntos? No. Para esto, ustedes tendrían que salirse de este cuadrado, ¿no? Y trazar las líneas más largas, de tal manera que les permita abarcar entonces mayor cantidad de puntos, ¿no? Eso es creatividad. Entonces la creatividad es una forma de pensar. Una forma de pensar cuyos resultados son ideas nuevas y útiles, valiosas. Entonces la idea o un objeto que cumpla estas condiciones será creativo. Entonces tiene que tener novedad y utilidad social. Cualquier objeto tenga novedad y utilidad social es algo creativo. Bien, aquí hay dos tipos de pensamiento. Se parecen mucho, pero tienen algunas pequeñas diferencias, ¿no? Tenemos el caso de el pensamiento, por ejemplo, tipo de pensamiento lógico y el pensamiento creativo, ¿no? Nos va a decir Guilford que hay un pensamiento convergente y un pensamiento divergente. Convergente es cuando todas las alternativas, todas las intervenciones, todas las respuestas convergen en uno solo. Ese es convergente. Y divergente es cuando dan lugar a mayor cantidad de alternativas, ¿no? De Bono plantea algo similar, pero con otros nombres, ¿no? Hay un pensamiento vertical. Por ejemplo, hay una sola respuesta y una única manera de llegar a esta respuesta. Pero podría haber un pensamiento lateral también, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se podría solucionar el problema de la basura en Lima o del tránsito en Lima o de la delincuencia en Lima? No podría ser una sola forma, ¿no? Habría multitud de alternativas. Y es un pensamiento lateral, porque son diferentes formas. No quiere decir que hay una única respuesta correcta. Todas las alternativas que puedan dar pueden tener su corrección. Entonces son dos formas de pensar sobre la realidad. Una en donde hay una única forma que tiene que aplicar y otra donde puede dar curso a discutir varias alternativas, ¿no? Bien. Vamos entonces al otro proceso cognitivo, llamamos el pensamiento cognitivo, un pensamiento cognitivo más, que es el pensamiento. Ya vimos su definición, vimos sus funciones y vimos las estrategias de solución de problemas. Y ahora vamos con el siguiente proceso cognitivo, que es el lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos y de símbolos. Sistema de símbolos y signos. Recuerden, signos y símbolos, cuya función es transmitir un mensaje. ¿Ya? Esto es estudiado por la psicolingüística.
Ahora, no vamos a incursionar en temas que lo van a desarrollar en el curso de lenguaje. Solo vamos a enfatizar en los aspectos psicológicos. Entonces, vamos a hablar de la adquisición del lenguaje. El lenguaje puede adquirirse por múltiples razones, ¿no? Variables de maduración, quiere decir, bueno, mientras vas avanzando en edad, llega un momento, pues, en que ya al madurar logras algunas certificaciones, ¿no? Pero en verdad, esto se debe a la maduración. También es necesario, ¿no?, las causas neurobiológicas. Tiene que haber un centro, tiene que haber centro de lenguaje, que hay fibras conectadas, etc. Si no, puede haber problemas. Habrá también puentes respiratorios, ¿no?, una buena respiración para que se pueda dar el lenguaje. Habrá también factores auditivos, es decir, que no vaya a haber algún problema a nivel auditivo que pudiera bloquear el lenguaje. Y habrá también fonadoras, ¿no?, ya que una buena fonación que no pueda limitar el lenguaje. Bien, pero también hay variables que se deben al aprendizaje. Entonces hay un aprendizaje clásico. Aprendizaje clásico es, pues, una asociación que se hace entre estímulo y la respuesta, ¿no? Y el condicionamiento operante, donde la persona es premiada por la respuesta adecuada. Hay también aprendizaje cognitivo, implica el repaso, etc. Y el aprendizaje también puede ser imitativo, ¿no? Es decir, tú imitas a un adulto para poder adquirir el lenguaje. Bien. En el desarrollo del lenguaje hay dos etapas. La primera etapa es la etapa prelingüística. Prelingüística. La segunda etapa es la etapa lingüística. En la etapa prelingüística no hay emisión de lenguaje. Comunica de otra manera. Y en la etapa lingüística sí hay emisión de lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible en la etapa prelingüística si no se emite lenguaje? Bueno, porque esto se puede dar bajo diversas formas. Una es el llanto. Los niños más pequeños utilizan el llanto para poder dar un mensaje. Los padres pues aprenden, ¿no?, a reconocer el tipo de llanto de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, el llanto de frío es diferente al llanto de calor, al llanto de sentirse solo, al llanto de que tiene hambre, al llanto de que tiene fiebre, etc., ¿no? Entonces, a través del llanto no se está comunicando mucho. Luego tenemos otro punto más dentro de la etapa prelingüística, que es la del gorjeo vocálico. Quiere decir que aquí empieza a utilizar algunas vocales, ¿no? Intenta emitir estos sonidos vocálicos.
Y la siguiente etapa es la etapa del balbuceo, donde ya utiliza consonantes. Por lo general utiliza consonantes más fáciles, ¿no? De pronunciar, como por ejemplo la P, ¿no? La P, la M, la D, por eso dice data, papá, mamá, dice, ¿no? Bien, y finalmente tenemos que puede darse también bajo forma de variaciones tonales. El niño adrede hace esas variaciones tonales para ver qué pasa. Bien, ya hemos visto la parte prelingüística. Vamos a la etapa lingüística. Empezamos por el estadio holofrásico. Holo significa todo, ¿no? Lo puedes decir todo con una sola frase. Bien, la siguiente etapa lingüística, en la siguiente etapa sí, lingüística es la de explosión del lenguaje. Esto significa que el niñito ya tenía guardado, ¿no? Este tipo de palabras, ¿no? Pero todavía no las emitía. Y en un momento en él comienza a hablar como si se le hubiera desatado la boquita, ¿no? Y comienza a hablar y hablar y hablar y hablar. Y bueno, pero es esa explosión del lenguaje comienza a hablar y hablar. Pero también hay un interés, una curiosidad también, ¿no? De parte del niño, tratar de comprender el idioma, ¿no? Y luego tenemos la etapa de habla telegráfica. En la etapa de habla telegráfica, el niño no ha desarrollado completamente el lenguaje. ¿Y qué es lo que hace? Se comunica como si tuviera un telégrafo. Por ejemplo, habla telegráfica. ¿Por qué se llama habla telegráfica? Antes había un aparatito que se llamaba telégrafo. Para poder abaratar los costos de los envíos que podían ser internacionales, ¿no? Se creó un alfabeto, ¿no? Que constituía en puntos y rayas, ¿no? Por ejemplo, era punto, punto, raya. Punto, 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 raya, raya. Entonces, bueno. eh, pero ¿qué pasa con este tipo de lenguaje? Para poder abreviar, para poder ahorrar, bien, la gente le quitaba los conectores, o sea, le quitaba las palabras enlace. Tú, por ejemplo, puedes decir el jardín de mi bella eh, alumna, jardín de mi bella alumna. Y tú le cortas, ¿no? Le cortas los conectores.
no utiliza las palabras enlace, ¿no? Por ejemplo, Daniel hambre, dice, como que él tiene hambre, ¿no? Pero ahí no hay una palabra enlace, no hay una palabra adecuada, ¿no? No que se comunica, pero siempre y cuando no utilices enlace. Acá en el ejemplo está diciendo que tiene ropa nueva, ¿no? Yo topa nueva. Entonces, como cuando uno aprende un idioma y le es complicado, pues, acordarse de todas las palabras enlace, ¿no? Bien, y finalmente tenemos la etapa, dentro de la etapa lingüística, el lenguaje egocéntrico. En esta etapa lingüística del lenguaje egocéntrico, se llama así porque el niño todo lo centra en su persona. Quiere que hablen de él, quieren que toda la conversación se centre en su persona, etc. Y cuando no sucede esto, se siente muy mal, ¿no? Bien, pero hay una relación muy estrecha entre el pensamiento y el lenguaje. Esto lo estudió muy bien Vygotsky. Dijo que decía de que hay un lenguaje. Es un habla externa, pero hay un proceso de internalización. O sea, tú internalizas todo el habla externo, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? Como para observar, bueno, pues, está muy enamorado, conseguirá un novio, ¿no? Pero todo se centra en el interior, ese es el problema. Entonces acá, en el habla interna, hay una mediación cognitiva, porque ahí en la influencia del pensamiento verbal. Entonces, poco a poco, el niño va internalizando, que es el habla externa, hasta lograr una mediación cognitiva, ¿no? Bien, pasamos al siguiente proceso mental, al siguiente proceso cognitivo, que es la inteligencia. La inteligencia viene del latín intelligencia, que da lugar a intellieri y a que componemos inter y leieri, que significaría constructo o elaboración hipotética. Entonces la inteligencia es un principio explicado de la competencia y la velocidad.
Estos dos conceptos están claves dentro de la inteligencia. Concepto y velocidad. Entonces la inteligencia está asociada, no es un principio explicativo, está asociado a dos palabras: competencia y velocidad. Una persona que es muy competente, ya, se dice que es inteligente, pero eso no basta. Tiene que también tener velocidad. Por ejemplo, las personas dicen, si hubiera tenido más tiempo, hubiera resuelto el examen de la PRE, si hubiera tenido más tiempo, hubiera resuelto el examen de admisión, etc. Bueno, eso dicen todo. La idea es que seas competente y lo hagas en el término de horas, minutos, etcétera, que te dan, ¿no? A eso se refiere. Ahora, ¿cuáles son las teorías que hay en inteligencia? Hay dos, ¿no? Clases de teorías: las teorías clásicas o psicométricas y las teorías contemporáneas. Dentro de las teorías clásicas o psicométricas tenemos algunos antecedentes que están de Alfred Binet, ¿no? Que vienen a ser la prueba de competencia y velocidad. De eso se trata. Y esto es gracias a una adquisición de un almacenamiento para la aplicación, para tener conocimiento, ¿no? Entonces vamos a ver que, aparte de estos antecedentes de Binet, la aparición de la psicometría, tenemos tres teorías que destacan mucho, que son la de Spearman, que es un conjunto de teorías, ¿no?, que señala que hay un factor G, ¿no?, y un factor también S. Factor G es un factor general. Y el factor S es un factor, pues, según la especialidad, ¿no?, de la persona, o sea, según lo que destaca. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar que dentro de estas teorías está una mano. A ver, dentro de estas teorías está la de Spearman, que ya hemos dicho, que señala que hay un factor G. ¿No? Entonces vamos a ver qué es esa idea de que el factor G y el factor S, o sea, un factor específico, según las habilidades. Por ejemplo, el que es ingeniero tendrá determinado tipo de habilidades que son diferentes del que es matemático, el que es de ciencias sociales, etcétera, etcétera. Luego de esto, de Spearman, que dice que hay un factor G, un factor general a toda persona inteligente, y un factor S, que es un factor específico. Tenemos el
la teoría de Zurdo, o de aptitudes de Zurdo. Y la prueba de después de esta teoría de Spearman, tenemos la teoría de Surton, que es una teoría sobre las actitudes. Surton trabajó con algunos científicos destacados, incluso se ganaron un premio Nobel. Y él dice que no hay factor G. No hay factor G. Lo que hay son aptitudes que tienen inteligencia. Él señala son 7 actitudes, ¿no? Y luego tenemos la propuesta de tenemos la teoría de Surton, que dijimos de las actitudes que tiene el proceso selectivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que él considera que esas actitudes son razonamiento matemático, razonamiento verbal, fluidez, memoria, dominio espacial, etcétera, ¿no? Y el conjunto conforma la inteligencia. Y por último tenemos la teoría de Cattell, que nos dice que hay 2 tipos de inteligencia, que son la fluida y la cristalizada. La fluida es la que se da en los primeros años, implica el manejo de unas cuestiones algebraicas, etc., muy propia de los jóvenes, en constante evolución también. Y la inteligencia cristalizada, que es más propio de las personas mayores, que está básicamente valorada por la experiencia que tiene esa persona, ¿no? ¿Ya? Entonces, fluido, por ejemplo, fluido es un río, ¿no? Fluye, fluye, fluye. Siempre hay aguas, pero hay aguas renovadas. En cambio, la cristalizada implica, puede ser algo muy bonito, ¿no? Pero está ahí, no se puede mover, ¿no? Por eso, estas personas, bueno, son una inteligencia, pues, muy destacable, ¿no? Pero también son difíciles de cambiar en sus ideas. Pero eso sí, gana en experiencia, le gana a cualquier joven, ¿no? Bien, vamos con el siguiente, ya aplicando lo que hemos estado diciendo, que son las teorías clásicas o psicométricas, ¿no? Empezamos con el caso de cuáles eran los criterios. Los criterios acá eran investigar cuál es la estructura y los contenidos enfocados en problemas cognitivos o abstractos, ¿no? Parten de la idea de que las teorías clásicas, de que la inteligencia es una, y que se puede medir, y que se puede traducir en un número, a través de lo que se llama el cociente de inteligencia, ¿no? Ya dijimos que sus antecedentes fueron test de Binet y de Simon, en la primera escala
de inteligencia. Que se quería evaluar a los niños franceses, ¿no? Entonces, para hacer esta evaluación, se creó esta escala. Y ahí esto posibilita el lenguaje, pues posibilita el debate, ¿no? Sobre la psicometría, la herencia y el aprendizaje. La inteligencia sería la capacidad global y un conjunto de habilidades específicas. Entonces, vemos que tiene pues su peso la herencia y tiene su peso el aprendizaje. Por favor, hay un micro prendido, por apagarlo para que no haya interferencia, ¿no? Y puedan escuchar sus compañeros la clase. Bien, dentro de estas teorías clásicas psicométricas tenemos que se emplea el concepto de edad mental. La edad mental es una edad que se ha alcanzado la mente de un sujeto en comparación con el promedio de desarrollo para cada año de su edad cronológica. El otro concepto es el de coeficiente intelectual, que tiene que ver con esta fórmula, ¿no? CI, o sea, coeficiente de inteligencia, es igual a la EM, edad mental, sobre la edad cronológica, por 100, porque se multiplica por 100 para que salgan unos enteros, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una distribución pues, normal de la inteligencia, según Wechsler, se puede ver, perdón, se puede ver acá la distribución, ¿no? La mayoría está ubicada en el centro, ¿no? La mayoría es de inteligencia promedio. Algunos son de eh, un aprendizaje, ¿no? Inferior y otros ya que presentan retardo, ¿no? Y en el otro polo, pues hay uno que tiene una inteligencia muy superior o también están acostumbrados a que sea evaluado, ¿no? Por la gente los considera pues sabios, etcétera, ¿no? Son muy pocos. De tal manera que hay varias categorías intelectuales, ¿no? Como les decía, la mayoría cae en la normalidad promedio, que es entre 90 y 109. Por encima de esa normalidad promedio está la normalidad alta, 110 a 119, luego la superior, que está de 120 a 129, y ya la muy superior que llega a 130, ¿no? Por debajo de ese promedio, ahora,
Así conforme hay inteligencias pues, que son superiores, también por debajo del promedio habrá lo que se llama normalidad baja, ¿no? Que es de 80 a 89, ¿no? Y habrá también puntajes de 70 a 79, o sea, mucho más bajos. Es lo que se llama la inteligencia limítrofe, ¿no? Porque está en límite con el retardo. Y la inferior a 69, que ya es considerado, ¿no? Una deficiencia mental, ¿no? Muy clara. Bien, dentro de las teorías clásicas o psicométricas, como les mencionaba, está la de Spearman, que dice que hay un factor G, que viene a ser una energía mental, y hay entonces factores S. Y hay también un factor, entonces, general, que es un factor común a todos, es energía mental, ¿no? Este es un componente de la inteligencia. Y hay también el factor específico, factor S. ¿Por qué? Porque uno va cambiando, ¿no? Constantemente, adaptándose a las necesidades. Entonces, S significa específico, ¿no? Luego tenemos a Surton, como les he dicho, trabajaba con grandes científicos, y él dice que la inteligencia son las actitudes, capacidades mentales primarias, ¿no? Aquí hay un significado o comprensión verbal, es uno de los componentes de la inteligencia. Otro componente es el significado de la comprensión verbal. Luego tenemos la fluidez verbal, ¿no? Puedes mencionar diferentes productos vegetales, animales, etcétera, que empiecen con determinada letra. Y la habilidad espacial, que evalúa, pues, si puede armar un cubo, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, con los elementos que te dan. Luego viene el razonamiento, tuvimos las conclusiones. Eh, Luego también otro componente de la memoria, de la inteligencia, sería la memoria, ¿no? Luego está la habilidad numérica, ¿no? Que se da cuando se hace ese texto, uno constantemente está haciendo razonamientos, ¿no? Luego tenemos la memoria, y hemos dicho que la memoria es un componente importante. También tenemos la habilidad numérica, o esto que implica, pues, el sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, ¿no? Y luego tenemos la rapidez perceptual, ¿no?
la habilidad numérica, manejo de números, que es otra habilidad de la inteligencia, y la rapidez perceptual, ¿no? El diferenciar uno u otro elemento, entonces eso también vendría a ser otro componente más, ¿no? Otra capacidad más. Eh, y luego tenemos a Cattell, ¿no? Cattell plantea la necesidad de dos tipos de inteligencia. Entonces, para Cattell, la inteligencia fluida, Cattell dice que hay una inteligencia fluida y otra inteligencia cristalizada, ¿no? La fluida trabaja básicamente con las imágenes que son, pues, visoespaciales y hereditarias, ¿no? Y también hay entonces en la inteligencia fluida, la persona razona con imágenes visoespaciales y es hereditario. En cambio, la inteligencia relacional, la inteligencia cristalizada más bien razona con la información. Es adquirida, es influenciada por la cultura y la educación, ¿no? Bien, y vamos a las teorías contemporáneas, ¿no? Que ya es las segundas teorías. Las teorías contemporáneas, a diferencia de las teorías clásicas que dicen que la inteligencia es una, que, que la inteligencia se puede medir. Bueno, estas inteligencias dicen que la inteligencia no se puede medir, que la inteligencia no es una, y menos se puede expresar numéricamente. Estas teorías contemporáneas entonces no les interesa, lo que les interesa estudiar es ya no como las teorías clásicas que les interesaba conocer la naturaleza de la inteligencia, la medición. Ellos ya no. Ellos lo que les interesa es investigar la formación y el desarrollo de la inteligencia. Entonces investigan sobre las competencias sociales, el autocontrol emocional, la creatividad, el éxito, etcétera, ¿no? A eso se desarrolla, a estos aspectos, en estos aspectos se centran las teorías contemporáneas. Dentro de estas teorías contemporáneas tenemos a Piaget con su teoría genética, que dice que todos los seres humanos, ¿no?, pasan por diferentes estadios o etapas, ¿no? Entonces, la maduración y el aprendizaje juegan un importante papel. Y tenemos entonces una primera etapa, que es la etapa sensoriomotriz, donde hay un pensamiento por el cual se observa, se toca, se escucha, que hay una relación entre lo sensorial y lo motor, ¿no? Luego, una segunda etapa es la preoperacional, donde se prepara a hacer operaciones de 2 a 7 años. Acá tiene un pensamiento animista, o sea que le da vida a los objetos, tiene un pensamiento irreversible, identifica los símbolos con los objetos reales, ¿no? Aquí amplía el lenguaje y todavía los niños son egocéntricos, ¿no? Es difícil que puedan entender el punto de vista de otro. Luego tenemos la tercera etapa, que es de las operaciones concretas, de 7 a 11 años, donde ya el niño inicia su conducta social, resuelve problemas concretos
y ya puede realizar algunas operaciones siempre y cuando las vea. Por ejemplo, aprende a clasificar, pero él tiene que ver. Tiene también noción de conservación, pero tiene que verlo, ¿no? En cambio, en la última etapa, que es la etapa de operaciones formales, ya vamos a tener que, esto será de los 11 años adelante, o sea, la etapa de pubertad y adolescencia, y aquí más bien tiene un pensamiento científico, ¿no? Eh, ya él aplica soluciones lógicas, tiene un pensamiento hipotético deductivo, como tiene un pensamiento hipotético deductivo, puede hacer operaciones y puede, por lo tanto, solucionar problemas y puede hacer todo lo que requiere estudios universitarios, ¿no? Hay también preocupaciones por la identidad, la sociedad, etc. Y todas las operaciones que realizan, los realiza de manera abstracta, ¿no? Todo lo realiza a través del pensamiento. No necesita ver las cosas, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir Piaget es que todos los niños del mundo, en el transcurso de su vida, van a pasar por estas etapas. La segunda teoría contemporánea es la de Vygotsky, la teoría sociohistórica. Él dice que la inteligencia es producto del aprendizaje y es más producto de la interacción social que tiene un experto con un aprendiz, ¿no? La persona internaliza en el plano social, se da una relación interpsicológica, en el plano individual, intrapsicológico, ¿no? Y él desarrolla el concepto de desarrollo, zona de desarrollo próximo, ¿no? Tenemos nosotros que, por ejemplo, un niño A, ¿no? Alcanza un determinado nivel y un niño B otro nivel, ¿no? Primero con ayuda y después sin ayuda. El- Sin ayuda es un nivel real de desarrollo, ¿no? Lo hace solo. A ver hasta dónde llega realizándolo solo. Luego de eso, lo hace con ayuda. A ver hasta dónde llega con ayuda. Y posiblemente que la persona va a avanzar con ayuda, ¿no? Entonces, pues el concepto de zona de desarrollo próximo se refiere a esta diferencia que nosotros vemos es entre la distancia entre lo que el individuo puede realizar solo, o sea, su nivel real de desarrollo, y lo que haría con ayuda. Puede ser la ayuda de un mediador, de un adulto, de un profesor, de un compañero más alto o más competente, ¿no? Entonces, no hay que ver solamente su nivel real, sino también su nivel potencial, nos dice Vygotsky, ¿no? Bien, la otra teoría de la inteligencia es la teoría triárquica de Robert Stenberg. Robert Stenberg es un destacado psicólogo de la Universidad de Yale, todavía está vivo, y siempre formula teorías muy creativas, ¿no? Y nos dice que la inteligencia son tres, no es una, sino son tres. ¿Ya? Tenemos la inteligencia analítica o componencial, que es básicamente la que nos lleva a hacer análisis, ¿no? Análisis matemático, análisis verbal, es lo que nos piden los centros educativos, ¿no? Por ejemplo, el examen de la el examen de admisión, se basa en, básicamente esa teoría, ¿no? Analítica. Porque en la universidad piden que se pueda hacer este tipo de operaciones, ¿no? Operaciones eh, analíticas, verbales y
y también no verbales, ¿no? Bien, pero podría servir solamente para tener éxito con estos fines. Pero también está la inteligencia creativa o experiencial. A veces en los trabajos también hay que ser creativo, hay que crear productos, ¿no? Y hay que crear experiencias, ¿no? Entonces, no es solamente que tú sepas conceptos, ¿no? Sino que también puedas tener esa genialidad, ¿no? Esa creatividad de poder crear diferentes productos. Y tenemos la inteligencia práctica o contextual. eh, es la inteligencia que todo proyecto lo lleva al éxito, ¿no? Todo proyecto lo lleva al éxito, ¿no? ¿Quién tiene una de estas inteligencias? Muchos. Unos tendrán una inteligencia analítica, otros más creativa, otros una inteligencia más práctica, ¿no? Que tengan dos, algunos tienen dos, ¿no? Y que tengan tres, un poco difícil, ¿no? En el mundo, por ejemplo, este chico Zuckerberg podría tener las tres, ¿no? Bill Gates podría tener las tres. Max podría tener las tres, ¿no? En el Perú, difícil, ¿no? Difícil una persona que tenga las tres. Pero podría ser, por ejemplo, Gastón Acurio, ¿no? Él puede hacer cualquier tipo de análisis, puede escribir cualquier tipo, ¿no? Cualquier texto, es una persona muy creativa y es una persona que tiene siempre éxito en sus diferentes proyectos, ¿no? Bien, luego tenemos a Howard Gardner, que también está vivo y nos plantea la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Donde nos dice que no hay una, sino hay ocho tipos de inteligencia, ¿no? Tenemos la inteligencia em, lingüístico, verbal, propia de los músicos, los artistas, los escritores, los comunicadores. Por ejemplo, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Borges, etcétera, ¿no? Los lógico-matemáticos, propios los que pueden hacer operaciones científicas, ¿no? Por ejemplo, Einstein. La naturalística, propia de los que ah, estudios medioambientales, los biólogos, etcétera, ¿no? Ingenieros ambientales, etcétera. Luego tenemos los intrapersonales, o sea, que tienen habilidad para relacionarse con otras personas, por ejemplo, para negocios, ¿no? En alguna manera políticos también. Visoespacial, que tiene dominio de los espacios, ¿no? Los arquitectos, los ingenieros, los artesanos. La musical, ¿no? Que tiene dominio de los sonidos, de las armonías, etcétera, ¿no? También tiene que tener bastante memoria, también conocimiento también de algunas cuestiones matemáticas, ¿no? También, ¿no? Y luego tenemos el corporal sinestésico propio de los danzantes, de los bailarines, propio de los deportistas, por ejemplo, todos los conjuntos, ¿no? Todos los conjuntos, por ejemplo, Jackson podría ser, ¿no? Y podría ser también, por ejemplo, eh, los deportistas, ¿no? Maradona, Pelé, Messi, etcétera, ¿no? Bien. Y por último, la última teoría que tenemos es la teoría de la inteligencia emocional, que es la de Daniel Goleman, que también está vivo, ¿no? Nos dice que puedes tener una inteligencia racional
pero que muchas veces puede quedar bloqueada por tener limitaciones en tu inteligencia emocional. ¿Y cuál sería nuestro componente de la inteligencia emocional? El autocontrol, o sea, el control de tus impulsos. Es clave, ¿no? No tienes control de tus impulsos, de cualquier trabajo te va a botar. Luego, la automotivación. Que tú mismo tienes que motivarte, tú mismo tienes que organizar tus emociones, tienes que buscar cómo llegas a tus metas, a lograrlas, tú mismo tienes que actuar. La empatía, que es el conocimiento de las emociones de los otros y también la capacidad para entender esas emociones. Luego, el manejo de las relaciones sociales, la capacidad para lograr conductas deseables en los demás, sin manipular, o sea, el conjunto de habilidades sociales. Y luego el autoconocimiento, ¿no? Que es el conocimiento de los propios estados emocionales internos, tus propias emociones. Todo esto posibilita tener una inteligencia emocional que es muy útil en la vida, en los trabajos, en la actualidad. Bien, vamos a los ejercicios, ¿no? Primer ejercicio, en una clase de cocina, un chef enseña a sus estudiantes que para encontrar el punto exacto de cocción de un plato hay que probar varias veces para ir regulando el fuego y así lograr el sabor ideal, ¿no? Al eh, paladar del comensal. En este caso, vamos a afirmar que el chef utilizó la estrategia de solución de problemas denominado, a ver, ¿qué tipo de solución de problemas? Ensayo y error. Heurística, algoritmo, recuperación de información, ensayo-error o convergente. Ensayo Solución y de error. problemas. Solución de problemas. O sea, quiere decir que, ¿cuáles son las soluciones de problemas? Son ensayo-error, recuperación de información, algoritmo y heurística. O sea, la E, convergente, vuela, no es, ¿no? Para encontrar el punto exacto de cocción de un plato, hay que probar varias veces para ir regulando el fuego y así alcanzar el sabor ideal. A ver, nos dice su compañero, nos dice que es ensayo-error. Ahí están de acuerdo todos, ¿sí? Es ensayo-error. Efectivamente es la D, ensayo-error. Ensayo-error, ¿no? Ya. No es heurística porque no hay algo creativo, no es algo práctico, no es algoritmo, no se sigue una secuencia, recuperación de información porque no está siguiendo una información anterior. Rosemary es arquitecta y posee la habilidad en el diseño de casas
y edificio de departamento. En cambio, su padre Ángel tiene una gran habilidad para persuadir y convencer a los potenciales clientes. De acuerdo con las teorías múltiples de Garner, la inteligencia que destaca Rosemary se llama, y la de su padre se llama, a ver, ¿cuál sería? ¿Qué habilidad tendría Rosemary? ¿Qué inteligencia? ¿Rosemary tendría intrapersonal, conocerse a sí misma? No. Espacial, podría ser, pero es solo espacial. La E. Ya, piensa bien. Ya, ella tiene viso espacial, porque no solamente tiene espacial, sino también el de la visión, ¿no? Un arquitecto tiene viso espacial. Ya, pero el papá, que tiene la habilidad para convencer clientes, todo eso, ¿qué es eso? Dice persuadir y convencer a potenciales clientes. Tienen la labia, ¿no? Pero ese lingüístico, todavía no vemos actuar. Entonces la respuesta es la A. La A. Bueno, la 3. Dice un artista plástico refiere que cuando desea pintar con pincel una figura compleja, prefiere hacer uso de la técnica desarrollada por la pintora Tilsa Tulsi. Y esa es la que está en los billetes ahora, ¿no? Ya que le permite obtener buenos resultados. En el caso propuesto estaría presente la estrategia de solución de problemas denominada, ¿cuál? Heurística, recuperación de información, ensayo de error. ¿Cuál? Heurística, él está creando algo, está ensayando y errando, está siguiendo una secuencia, divergente no es, porque no es parte de la estrategia de solución de problemas. Es la B, ¿no? La B, recuperación de información, porque está haciendo lo que hace la otra pintora. Recupera esa información y la aplica. Bien, y vamos con el último ejercicio. Según la teoría multifactorial propuesta por León Surto, pues el que propone las 7 habilidades de la inteligencia, se puede llegar a las siguientes conclusiones. En la psicometría no existe un factor general de la inteligencia. Ya, en la psicometría no existe factor G. En la psicometría el factor G es equivalente al cociente intelectual. El factor G es equivalente al cociente intelectual. ¿Ya? Y 3, en psicometría solo existen las actitudes específicas y primarias. Entonces, la primera es verdadera. Según Surton, en psicometría no existe el factor general en la inteligencia.
o sea, factor G. ¿Cierto? Cierto, ¿no? Yo dije que Sutton no estaba de acuerdo con el factor G y decía que no existe. O sea, es verdadero esto. La segunda, el factor G es equivalente al cociente intelectual. No, pues si no está de acuerdo, menos va a ser equivalente al cociente intelectual, ¿no? Es falso. Y la última, en psicometría solo existen actitudes específicas y primarias. Eso sí planteó él, ¿no? Que solo existen actitudes específicas y primarias. Muy bien, jóvenes. Ahí tienen ustedes la solución de toda la práctica. Primero D, la 2A, 3B, 4A, que es lo que hemos visto, el 5B, 6A, 7B, 8B, 9A y el 10D. Cópienlo o sáquenle foto y ya se nos vence la hora. Muchas gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima semana. Mucha suerte. Nos vemos. Hasta la próxima.